por tanto, mañana mismo, y que va a movilizar 5.000 millones de euros. Repito, 5.000 millones de euros. Y creo que este es el compromiso del Gobierno de España, pero también quiero compartir con los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país el que las guerras cuestan vidas, cuestan refugiados. Y ya con eso sería suficiente como para decir no a esta guerra. Pero también, en estos primeros meses, en estos primeros compases, a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia, y que vamos a tener que destinar para poder proteger a nuestro tejido productivo, a los autónomos, al campo, a las industrias, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Cuando se habla de guerras, cuando hay responsables políticos que se ponen de perfil y no dicen claro su rechazo a esta guerra, tienen también que saber explicar que ya 5.000 millones de euros es lo que vamos a tener que poner todos los españoles con nuestros impuestos en distintas medidas para proteger al tejido productivo y a las personas más vulnerables. En todo caso, para no restar ni un milímetro de empatía que sí que tienen los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país cuando ven las imágenes terribles de lo que está sucediendo en Oriente Medio, de los desplazados y refugiados que hay en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano o ahora también en Irán, creo que es muy importante ser consciente de que cualquier decisión que se tome fuera de nuestro país que al final alimente conflictos bélicos, como está sucediendo en Oriente Medio, acabamos pagándolo todos de una u otra manera. Y lo más importante es, por supuesto, el coste de vidas inocentes. Por eso son 5.000 millones de euros. Por supuesto, como he dicho desde el primer momento, si necesitamos poner más recursos económicos, se pondrán por parte de la Administración General del Estado. Vamos a poner todos los recursos económicos al alcance y la magnitud en proporcionalidad de esta crisis, pero sin duda alguna creo que es importante recordar que si esta guerra acaba hoy mejor que mañana o mañana mejor que pasado mañana, esa será la medida menos onerosa y que más vidas salva para poder hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de esta guerra ilegal. En fin, después de... es que estoy muy enfadado con la situación que está viviendo el mundo y la situación a la que nos están llevando determinadas decisiones y determinados gobiernos. En todo caso, este Real Decreto Ley, como he dicho antes, va a movilizar 5.000 millones de euros y lo va a hacer en dos grandes ejes, como les he anticipado en los días que hemos venido trabajando en ello. El primero de ellos pues es más de carácter coyuntural, tiene por objetivo levantar lo que hemos acuñado ya desde la pandemia, un escudo social para proteger a los hogares, a los sectores económicos más expuestos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues en primer lugar lo que hacemos es poniendo en marcha una reducción drástica de la fiscalidad energética. Por tanto, ese es el primero de los ejes, una reducción drástica de la fiscalidad energética. Así, por ejemplo, vamos a bajar los impuestos sobre la electricidad en un 60%. Vamos a suspender el impuesto a la producción, reduciendo el impuesto especial al 0,5%. Y vamos a bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%. Por tanto, reducción drástica de toda la fiscalidad energética. Y además vamos a reducir al 10% el IVA aplicable al gas natural, a los pellets y por tanto, también a la leña. Esto es también una de las decisiones que vamos a tomar y vamos a congelar el precio máximo de venta del butano y del propano. Bajaremos también el IVA al 10%, los impuestos que afectan al precio de la gasolina, al gasoil, hasta el mínimo que permite la Unión Europea, lo que se va a traducir, para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo esta comparecencia, se va a traducir en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos de euro por litro en función del carburante. Por tanto, todas estas reducciones, cuando hablamos del consumo, del precio de la gasolina y del gasoil, se va a hacer
una reducción efectiva, una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante. Para que se hagan una idea, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio. Este es el impacto que va a tener sobre el bolsillo de nuestros ciudadanos. En segundo lugar, vamos a extender hasta diciembre del año 2026, es decir, hasta finales de este año, todos los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico. Y vamos a reforzar de forma sustantiva el bono social térmico. Y vamos a hacer algo más, y es prolongar la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables. Este es el segundo eje de este escudo social que les estoy explicando. Y el tercero de ellos es bonificar en un 80% los peajes eléctricos para todas las industrias más expuestas al shock energético que estamos sufriendo, que son evidentemente las industrias electrointensivas. ¿Esto qué va a significar? Bueno, esto va a significar que vamos a ayudar a estas industrias a ahorrar en torno a unos 200 millones de euros, a preservar, por tanto, su competitividad, su actividad, cientos de miles de empleos en territorios muy importantes de nuestro país que dependen precisamente de estas industrias. Y finalmente, o mejor dicho, en cuarto lugar, vamos a dar una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a todos los transportistas, a los agricultores, a los ganaderos y a los pescadores de nuestro país. Y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes, para que esos sectores, que saben ustedes que también se están viendo muy afectados, que son muy importantes para nuestro tejido productivo, puedan capear esta crisis. Y para contener, por supuesto, todo lo posible los precios de la cesta de la compra. En quinto lugar, estableceremos por ley una mayor flexibilidad en los contratos de suministro energético, y eso lo que nos va a permitir es que tanto empresas como trabajadores y trabajadoras autónomos puedan adaptar sus condiciones al escenario actual con mayor facilidad y sin costes adicionales. En definitiva, como no sabemos cuál va a ser el impacto, la dimensión y la profundidad de esta crisis, habilitamos mecanismos de flexibilidad para ir adaptando estas respuestas en función de cuál sea el escenario y la evolución de la guerra y su impacto sobre la actividad económica. En sexto lugar, y con el objetivo de garantizar que todas estas ayudas no se desvirtúen y, por tanto, profundizar en la transparencia, vamos a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, la CNMC, de nuevas capacidades de supervisión y de sanción para que se persiga y, eventualmente, si se produce eso, se castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis o las ayudas del Estado, por tanto, las ayudas que proveen con sus impuestos los ciudadanos y ciudadanas para enriquecerse. Cada euro de este plan sale del esfuerzo de los contribuyentes y debe volver íntegro a ellos. Y, por tanto, creo que un gobierno responsable y también las autoridades competentes lo que no podemos tolerar es que por pura codicia intenten sacar tajada de esta guerra algunos. Calculamos, para que nos hagamos una idea, de que este paquete, repito, de 5.000 millones de euros, con todas las medidas anunciadas, va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares en nuestro país y a 3 millones de empresas. Directamente. 20 millones de hogares, 3 millones de empresas. Evidentemente no van a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero sí al menos los harán menos erosivos y algo más llevaderos. El segundo eje del Plan Integral de Respuesta que aprobamos hoy es más de naturaleza estructural. Ya me han ido ustedes escuchando a lo largo de las distintas comparecencias que he hecho personalmente y también desde el Gobierno, que ante una situación de enorme trascendencia y enorme gravedad como atraviesa el mundo, como hemos hecho siempre, tenemos que hacer frente a las medidas coyunturales, pero también tenemos que no olvidar lo importante. Estamos en lo urgente, pero también en lo importante. Y, de hecho, gracias a que nunca hemos olvidado lo importante, hoy estamos mejor preparados para hacer frente a estos shocks energéticos con un mix energético donde ahora mismo
la potencia de generación renovable, pues evidentemente es muy superior a la que teníamos en el año 2017. Por tanto, lo que hacemos es, desde el punto de vista estructural, continuar con esa política energética coherente de descarbonificación y de electrificación de la economía española, que no solamente se ha desvelado como muy positiva para hacer frente a los efectos de la emergencia climática, que por desgracia también sufre España, particularmente la península ibérica. Recordemos los trenes de borrasca que hemos sufrido desde el principio de año, sino que también es bueno para nuestros conciudadanos, nuestros hogares, y lo están viendo además en sus bolsillos. Por tanto, contiene medidas orientadas a impulsar nuestra soberanía energética, apostando por las energías autóctonas de nuestro país y haciendo en consecuencia que seamos más resilientes ante crisis externas. La mayoría presentan un carácter marcadamente técnico. Posteriormente les invito a los periodistas a que puedan tener una reunión con los secretarios de Estado de los departamentos que están directamente implicados en estas cuestiones. Pero para que nos hagamos una composición de lugar, hablamos de acciones como, por ejemplo, la entrada en vigor de un paquete masivo de deducciones en el impuesto de las rentas de las personas físicas para la instalación de placas solares, puntos de recarga, bombas de calor. Por tanto, aquellos ciudadanos y ciudadanas que apuesten por este tipo de inversiones que contribuyen a la descarbonización de la economía y, por tanto, a la soberanía energética, van a poder deducirse fiscalmente en el IRPF este tipo de inversiones y de gastos. Por tanto, estamos hablando de deducciones en el IRPF para instalaciones de placas solares, puntos de recarga y también bombas de calor. La puesta en marcha de nuevas ayudas también para la aclimatación de edificios. La agilización, porque había algunos cuellos de botella, en la instalación de energías renovables. El incremento de nuestra capacidad de almacenamiento eléctrico, mediante, por ejemplo, baterías, declaración de utilidad pública de bombeo hidroeléctrico. En definitiva, lo que quiero decir con esto es que todas estas medidas que han sido recogidas en este Real Decreto Ley van en la línea que lleva el Gobierno 7 años desplegando de descarbonización y electrificación de nuestra economía y, por tanto, ganar en soberanía energética. Antes, la vicepresidenta tercera, en el Consejo de Ministros y Ministras, hacía referencia a la evolución que ha habido en estos años en el despliegue de renovables, que no es menor y que gracias a ello hoy somos más resilientes ante este tipo de shocks energéticos. Para que se hagan una idea, y está aquí la vicepresidenta para corregirme, en estos últimos 7 años la potencia instalada en energías renovables ha aumentado en un 150%. 150%, quédense con esa cifra. En los 7 años anteriores de la administración del Partido Popular solamente aumentaron en un 7%. En un 3%. Incluso, fíjese, le subía la nota a la administración de Rajoy. En un 3%. 3%, 150%. Imagínense ustedes cómo hubiéramos estado durante la crisis energética de Ucrania o cómo estaríamos hoy con la capacidad de respuesta si tuviéramos una potencia instalada de esos guarismos, de un 3% en 7 años. Bueno, yo creo que también esto es importante ponerlo en valor y, sobre todo, decirle a los ciudadanos que apostar por las energías renovables, también desde el punto de vista personal, en sus hogares, en sus comunidades de vecinos, sale a cuenta. Sale a cuenta en los bolsillos de los ciudadanos, de la gente de a pie. Bueno, todas estas medidas, como he dicho antes, están recogidas en el Real Decreto Ley. Posteriormente, para las cuestiones más técnicas, podrán preguntarles a los secretarios y secretarias de Estado. No me quiero extender mucho más, pero sí quisiera decir que todas estas medidas se construyen, primero, a partir del análisis técnico, que creo que esto es muy importante, porque estamos hablando de sectores muy delicados que necesitan de esa capacitación técnica a la hora de poder ser modificados, de la experiencia acumulada en la gestión de crisis durante estos últimos casi 8 años y de nuestras conversaciones, que creo que esto es muy relevante también ponerlo en valor, que hemos tenido con los agentes sociales y con los grupos parlamentarios, a los cuales quiero de nuevo agradecer su compromiso en la propuesta y espero también en el apoyo y en la convalidación de este importante Real Decreto Ley.
En fin, no contamos con el apoyo de todos los grupos para otro segundo Real Decreto Ley que vamos a poner en marcha y que a continuación les presentaré. Pero sí quiero, de nuevo, como he dicho antes, en este Real Decreto Ley agradecer a los grupos parlamentarios su compromiso. Y para complementarlas, hoy hemos llegado a un acuerdo entre los dos grupos políticos que componemos este Gobierno de coalición progresista para aprobar un segundo Real Decreto Ley que establece una congelación temporal de los precios del alquiler similar al que aplicamos en crisis previas. Son dos Reales Decretos Leyes, uno de un plan de respuesta específico y muy volcado en los efectos económicos y de cara también, lógicamente, a los sectores afectados por esta crisis energética y que les he esbozado, y un segundo Real Decreto Ley que establece, como he dicho antes, la congelación temporal de los precios de alquiler, similar, por cierto, al que hemos venido aplicando en otras crisis previas. También, por ejemplo, cuando se afrontó la crisis energética derivada de la guerra de Putin en Ucrania. En este segundo, no así en el primero, en este segundo, pues es evidente Real Decreto Ley que somos conscientes desde el Poder Ejecutivo que no existe aún una mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para poder convalidarlo. Somos conscientes de ello.